¿Puede un hombre muerto en delitos y pecados venir a Cristo cuando se lo proponga? Es decir, ¿puede un impío decidirse a hacerse cristiano cuando lo decida? Una persona que no gusta ni ama de Dios o a Dios puede proponerse y decir, me voy a hacer cristiano, y hacerse cristiano. ¿Tiene el hombre la capacidad entonces de acercarse a Dios por su propia decisión, por su propia fuerza de voluntad y decir, solo es que me lo proponga y lo puedo alcanzar? En la respuesta a estas preguntas, nuevamente el protestantismo en nuestro tiempo, insisto, en nuestro tiempo está dividido. Y una vez más, en este tiempo, esta división no es para nada equitativa. De la misma forma como nos preguntábamos la ocasión anterior, y en el mismo porcentaje que expresábamos la ocasión anterior, más del 70% de la población protestante de nuestro país sostiene que el hombre, en efecto, posee la capacidad de ir a Cristo por su propia fuerza y por su propia voluntad. Más del 70% de la población protestante de nuestro país sostiene que el hombre posee la capacidad y que aunque sea impío y rebelde contra Dios, puede, si lo quiere, acercarse a Dios y encontrarlo. ¿Sí? Así es. Pero ¿será esa la enseñanza de la Escritura? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo al respecto? Veamos lo que nuestro Señor Jesucristo dice al respecto, hermanos, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 41 al 44. Juan capítulo 6, versículo 41 al 44. Continuamos nuestra exposición en donde la dejamos, que fue la ocasión anterior en el versículo 40, que dice el Señor, esta es la voluntad del que me ha enviado, que de todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice el 41, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hasta allí. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sigue hablando con los mismos judíos que lo habían buscado porque habían comido el pan de la multiplicación de los panes y los peces hasta saciarse. Sigue hablando con las mismas personas. A ellos les ha expresado la gran verdad respecto a la salvación que vimos la ocasión anterior. Pero a pesar de eso, noten que ellos siguen murmurando de Cristo y se preguntan,
¿cómo puede éste decir de sí mismo, del cielo he descendido? Está hablando pues a las mismas personas en la misma conversación, no se ha acabado, sigue hablando lo mismo. Y los judíos, él les acaba de decir grandes verdades y ellos todavía pensando en otras cosas y murmurando, ¿cómo dice que es el pan del cielo? ¿Por qué dice eso? Los judíos entonces seguían pues en la dureza de sus corazones, y a pesar de haber sido testigos, y a pesar, noten, de haber sido los beneficiarios del gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que ya vimos en una ocasión pasada, aún así, miren cómo su incredulidad permanecía, al grado de dudar que hubiera descendido del cielo. Porque noten cómo murmuran y dicen, dice el verso 41, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Hermanos, las mismas personas que vieron multiplicarse los panes y los peces por miles, y que algunos de ellos incluso querían tomarlo para hacerle rey, que vieron maravillas y milagros, hermanos, que nadie más vio en esta tierra. Y todavía se preguntan, ¿cómo dice que viene del cielo? Allí es donde ellos muestran la dureza de su corazón. Pues incluso hay otros de los creyentes, hay otros beneficiarios de otros milagros que al ver cosas menores dicen, incluso cuando los fariseos blasfemaban, les respondían, bueno, ¿puede un hombre malvado hacer estas cosas? ¿Puede cualquier persona hacer estos milagros? No, pues no. Entonces tiene que venir del cielo alguien que haga estas cosas. ¿Me explico? Pero estos judíos siguen con un corazón endurecido. Y noten que, como veíamos pues, hermanos, el ser testigo de milagros e incluso ser beneficiarios de grandes milagros no garantiza la salvación. Ni siquiera garantiza que una persona va a creer. Aquí está la prueba. Están estas personas viendo grandes maravillas y aún así no creen. Y por esta dureza es que nuestro Señor les dice entonces a continuación, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Pues ciertamente, ya que ellos han mostrado toda esa incredulidad, a pesar de ver todas estas cosas, ¿sí se fijan? Dice el Señor, aquí está la razón. Ninguno puede venir a mí, ni aunque vea los milagros. Ninguno puede venir a mí, ni aunque sea beneficiario de estos milagros, no puede aún así venir a mí si el Padre no le trae. La realidad de la naturaleza divina de Cristo ha sido y sigue siendo un absurdo, hermanos, para la mente y el raciocinio horizontal del hombre antropocéntrico. Estos judíos no podían entender por qué decía que había descendido del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y ellos decían, ¿cómo si este no es el hijo de José? ¿No está su madre ahí con nosotros y su padre? ¿Cómo puede ser que dice que descendió del cielo? ¿Cómo ellos estaban razonando
Ellos estaban usando su intelecto y su raciocinio horizontal, solo veían un hombre allí y decían, ¿cómo puede venir del cielo? No podían y no tenían la capacidad para comprender que ese ser poseía una naturaleza divina. ¿Me explico? La naturaleza divina de Cristo no les era revelada. Pero desde la encarnación del Hijo de Dios, hermanos, y hasta el día de hoy, esto ha sido un problema para aún aquellos que dicen, incluso que creen en Cristo. Creer que Él es Dios ha sido un gran problema para la mente de muchos. Pues ahí tenemos a los judíos. Los judíos, y aún hasta el día de hoy, hermanos, ven a Cristo y ellos ven solo a un hombre. Y no entienden cómo pueda o vaya a tener relación con Dios. Pero estaban los judíos que no comprendían la divinidad de Cristo. Luego llegaron los gnósticos también con un montón de rollos sobre la divinidad de Cristo. Llegaron los cerintos con otros rollos, los nestorianos, y luego vienen los abelianistas, los modalistas, hasta a todo lo largo de la historia, hasta llegar a los testigos de Jehová, hermanos, que han considerado todos ellos cosa increíble e inverosímil que un hombre, que Cristo pudiera ser 100% hombre y 100% Dios en una sola persona divina. Hermanos, eso ha sido algo de verdad inverosímil para todo aquel que lo razona con su mente horizontal. ¿Qué queremos decir con la mente horizontal? Con la mente que solo razona, busca, argumenta y se basa o espera razonamientos terrenales, que quiere entenderlo a través de todo lo que puede ver y no está dispuesto a reconocer ninguna cosa que no pueda su razón comprender con claridad o delinear. Incluso hasta el día de hoy, como les decía, los judíos consideran que la salvación no es un asunto de fe. Ellos no comprenden por qué tendrían que creer en Cristo, en ese judío de aquel tiempo, y venir a Él. Hoy en día ustedes pueden preguntarle a un judío, bueno, ¿y en qué consiste la salvación? ¿Cómo se puede salvar el hombre? Y el judío les va a decir, obedece la ley. E incluso alguno les va a decir, no, la salvación no es de que creas algo, no es que obedezcas. Puesto que la deidad de Cristo, hermanos, ha sido atacada desde el principio, puesto que es fundamental en la salvación. Por esta razón nuestro Señor Jesucristo les dice, ninguno puede, a través de su propio razonamiento humano y antropocéntrico, caer a la conclusión de que tiene que creer en mí para venir a ser salvo si el Padre no lo trae de la mano. ¿Me explico? Porque todos los demás siguen viendo a un ser humano y no comprenden cómo un ser humano pueda tener una naturaleza divina. De tal forma entonces que es cierto, a través de nuestro propio razonamiento humano, horizontal y antropocéntrico, no podríamos caer a la conclusión de que tenemos que creer en Él como Dios
y venir a Él en arrepentimiento y fe. Si el Padre no nos lo hubiera revelado y no nos lo hubiera hecho entender y nos hubiera traído a Cristo. Es como si el Señor dijera: ninguno puede de su propia cuenta venir a mí para ser salvo si el Padre no lo trae de la mano, si el Padre no le revela a Cristo en su deidad y en su gloria al traerlo a Él. No puede. Es como si el Señor dijera: ninguno puede de su propia fuerza de voluntad venir a mí para ser salvo si el Padre no lo trae de la mano. Y ahí es donde se hierra en muchos lugares, procurando convencer a la gente. La razón de las estrategias, de los métodos, de las maneras en las que se busca atraer a la gente, tienen como base esa premisa, que la idea es que yo lo convenza de que venga y él entonces lo alcanzará. Pero el Señor nos dice que nadie puede venir de su propia voluntad a Cristo para ser salvo si el Padre no lo trae de la mano. La postura sobre que el hombre posee en sí mismo la capacidad para venir a Cristo y ser salvo es fundamental también del sistema de salvación por obras, ese que vimos la ocasión anterior, ya que enseña que Cristo solo hizo posible, según ellos, la salvación, y que entonces tú eres perfectamente capaz, dicen ellos, de decidirte si ir a Él o no. Cristo, dicen ellos, ya te dejó la mesa servida y entonces ahora solo tú tienes y puedes extender tu mano y tomar del fruto del árbol de la vida y vivir eternamente. Porque básicamente eso es lo que enseña, hermanos, esta postura. Que el hombre entonces tiene la capacidad de extender su mano, comer y vivir eternamente. Qué cosa tan interesante, hermanos. Porque nuestro Señor Jesucristo no puede ser más claro al respecto. Y nos dice: ninguno posee el poder ni la capacidad de venir a mí si el Padre no obra para traerlo. Pues noten, dice ninguno puede. Esa palabra puede es la palabra poder. Ninguno posee el poder, ninguno posee la capacidad para venir a mí. Y esto, hermanos, sin duda nos está enfatizando la incapacidad del hombre. Pues la primera cosa entonces que resalta el versículo 44 es la generalidad o la universalidad del alcance de la incapacidad del hombre para ir a Cristo. Pues ya dijo, ninguno puede, incapacidad. Y lo primero que nos resalta es la generalidad del alcance de esta incapacidad. Es decir, ¿hasta dónde alcanza esta incapacidad? A los judíos que lo estaban escuchando allí. Porque las personas que piensan que el hombre tiene capacidad de acercarse a Dios, ellos también leen este texto. Pero algunos de ellos piensan
Y dicen, no, pero es que se estaba refiriendo a ese grupo de judíos que lo estaban oyendo. ¿Sería entonces a ese grupo de judíos que lo estaban oyendo? No, hermanos, en esta palabra ninguno están incluidos todos y cada uno de los seres humanos sin excepción. Pues esta palabra ninguno es la misma palabra que nuestro mismo Señor Jesucristo utiliza con aquel joven rico y le dice: ¿por qué me llamas buenos? No hay ninguno bueno, sino solo Dios. Es este mismo énfasis que el Señor usa para decir que se trata de una universalidad. ¿O acaso hay uno o dos tan buenos como Dios? ¿O sería que estuviera diciendo: ninguno de ustedes, grupo de judíos que me están escuchando, son tan buenos como Dios? Tal vez más allá haya otros, pero ustedes no. ¿Estaría diciendo eso? Obviamente no, hermanos. Se trata de una universalidad del alcance, en este caso, de esta incapacidad. No se trata que solo los más malvados no pueden, o que solo los que están muy lejos no pueden. No se trata de que haya algunos seres humanos especiales que no estén incluidos en este ninguno, sino que la palabra ninguno, en esta palabra está incluida toda la raza humana sin excepción. Pues el Señor dice: ninguno puede venir a mí. Si se refiriera a ellos, tendría que decirles: ninguno de ustedes puede venir a mí. De manera que nuestro Señor Jesucristo entonces está afirmando categóricamente que no existe ser humano que posea la capacidad de ir a Cristo por su propia fuerza de voluntad. Y la segunda verdad, pues, que se afirma en nuestro texto es que esa totalidad de la raza humana carece entonces del poder o de la capacidad para ir a Él en arrepentimiento y fe. Y esta es la enseñanza de Cristo, hermanos. Esta es la enseñanza de la Escritura, que el hombre, ninguno de la raza humana tiene la capacidad de venir a Cristo por su propia cuenta, por su propia voluntad, por su propia fuerza y sus propios medios en arrepentimiento y fe. Esta es la enseñanza de Cristo. Esta es la enseñanza de la Escritura. Pero hay otra enseñanza que es conocida como la enseñanza de Pelagio o el pelagianismo, que enseña lo opuesto. Pelagio, un monje de principios del siglo V, finales del siglo IV, comenzó a enseñar que el hombre tenía en efecto la capacidad para elegir entre hacer el bien o hacer el mal. Y por tanto, entonces, este hombre Pelagio comenzó a enseñar que el hombre, por lo tanto, podía ir a Cristo sin impedimento alguno. Negando la doctrina del pecado heredado, Pelagio enfatizó la libertad de la voluntad humana, enseñando que todos tienen la capacidad de elegir libremente hacer el bien todo el tiempo que ellos quieran. Pelagio, entonces, algunos han dicho que ya que en ese tiempo y a lo largo de la historia, hermanos, la iglesia siempre ha creído estas cosas que les estamos enseñando en este texto, la iglesia, como les decía al principio,
a lo largo de la historia siempre ha creído que el hombre no tiene capacidad para acercarse a Dios por su propia cuenta, ha sido, hermanos, brotes eventuales que a lo largo de la historia han salido hombres pretendiendo contradecir esta doctrina. Se dice que Pelagio, al mirar que ya que era aceptada la doctrina de la incapacidad del hombre, y al mirar que algunos, abusando de eso, se acercaban y le decían, pues es que la verdad es que pues yo sigo pecando pues porque no puedo hacer otra cosa. Si estoy inclinado al mal y mi naturaleza está inclinada al mal y soy incapaz de hacer el bien, pues dejen de reclamarme que siga yo pecando. Entonces, esto hartó a este Pelagio y entonces empezó a decir, no, espérame, no, entonces esto no está bien. Tú tienes la responsabilidad y tú tenías la capacidad de obedecer, comenzó a decir. Y entonces un pensamiento le llevó a otro, una postura a otra, hasta el punto en que tuvo entonces que negar la doctrina del pecado heredado y que esta caída del hombre en Adán hubiera alcanzado a toda la raza humana. Él fue el primero en la historia cristiana que lo negó. Y por eso se llama pelagianismo. Por eso en los lugares de donde el Señor nos sacó, por lo general nunca habían oído de este Señor, ni habían oído de esta palabra, pero creían en lo que creía este Señor. ¿Sí o no? Eso se llama pelagianismo. Este Señor afirmó que Dios nos creó buenos y con libre albedrío para decidir si queremos hacer el mal o no. Este hombre entonces, a partir de allí, empezó a sembrar estas ideas. Y esto le lleva entonces a él y a todos los que piensan como él a afirmar que la gracia, de hecho, dijo, no tenía ningún papel en la salvación. Empezó entonces a decir Pelagio, ya que si no hay pecado heredado y Dios nos ha hecho buenos y tenemos el poder según Él y la capacidad entonces de obedecer y hacer el bien, entonces la gracia no juega ningún papel en la salvación. ¿Se dan cuenta? Qué cosa tan asombrosa. Sino que solo era importante, decía él, obrar bien y seguir el ejemplo de Jesús. Pero miren, hermanos, cómo estas afirmaciones se acercan peligrosamente a cuestionar incluso la muerte misma de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué murió? Si todos, dice él, que nacemos buenos y podemos hacer el bien, entonces, pues ¿para qué murió? Si no hace falta gracia para salvarse, ¿para qué murió? De tal modo que el diccionario de Oxford define el pelagianismo de la siguiente manera. Fíjense, hermanos, dice: doctrina de Pelagio, siglos IV al V, quien negaba el pecado original y afirmaba que la gracia divina no era necesaria ni gratuita, sino merecida por el esfuerzo en la práctica de la misma. Es considerada herética por la Iglesia Universal. Esta es la definición, hermanos, que ustedes encuentran aún en internet del diccionario de Oxford de lo que es el pelagianismo. Porque al oír estas cosas se van a dar cuenta de que la gran mayoría del protestantismo de nuestro tiempo cree esto. Cree que el hombre nació bueno,
cree que no existe el pecado heredado, niega la doctrina del pecado original y entonces piensa que el hombre nació o fue creado bueno, nació bueno y todavía tiene la capacidad de hacer el bien. Eso suena muy bonito para el hombre y para el antropocentrismo, pero esto trae arrastrando también otras más herejías, como el hecho de que la gracia divina entonces no es necesaria para la salvación. Qué tremendo, ¿se dan cuenta? E incluso que la gracia no es gratuita, sino merecida, decía él, por el esfuerzo en la práctica de la misma, decía. Y eso, hermanos, entonces se acerca peligrosamente a cuestionar, como les decía, el mismo sacrificio y el propósito de la obra de Cristo en la cruz. La enseñanza de Pelagio se volvió popular, hermanos, y es tan aceptada en nuestro tiempo que, como les decía, más del 70%, y estoy siendo muy conservador, más del 70% de los protestantes, los que se dicen no católicos de nuestro tiempo, en nuestro país, lo sostienen. Y se ha hecho tan popular y tan abrazada y aceptada porque es consistente con el humanismo, porque es consistente con el antropocentrismo, cuyos propósitos son elogiar al hombre caído. Es consistente con el humanismo que dice que el hombre es bueno, solo que pues de repente hace cosas malas. Esa es la premisa del humanismo, de la psicología y de todas esas filosofías, que el hombre es bueno y de repente hace cosas malas. El humanismo y el antropocentrismo dicen que el hombre es bueno, es fuerte, tiene poder interior, que él tiene la capacidad de alcanzar lo que quiera, bla, 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 una de tantas cosas que ustedes mismos han oído. Y se niega a reconocer que el hombre sea malo, se niega a reconocer que el hombre sea incapaz, sino todo lo contrario. Su objetivo es elogiar al hombre, decirle que es bueno, que es un campeón, que todo lo puede, no más que se lo proponga. Eso es humanismo y antropocentrismo. Y eso endulza el oído del hombre, eso agrada. Y se volvió muy popular. Pero nuestro Señor Jesucristo enseñó claramente que ninguno puede ir a Él. Es decir, que ninguno tiene la capacidad de ir a Él si el Padre no obra graciosamente para atraerlo. Es decir, si el Padre no obra en gracia para traerlo a Cristo. Y de la misma manera, así los apóstoles también lo entendieron y lo aprendieron de nuestro Señor Jesucristo, y así lo enseñaron, como dice Romanos 3, capítulo 3, versículo 10 al 18, si lo pueden encontrar rápidamente. Dice Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios,
Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así, hermanos, este es el testimonio tanto de Cristo como de sus apóstoles. Y noten que dice, como está escrito, esto es, desde antes ya se había dicho, y ya se creía, y ya se sostenía, que no hay justo ni a uno. No hay un hombre bueno, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, dice, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. Pero el hombre amante, amador de sí mismo, dice, no, pero no todos somos así. Pero claro que sí, amigo. Ese es el testimonio de la Escritura. Y si la Escritura lo dice, así es, aunque nosotros no estemos de acuerdo. Pero aún si eres sincero contigo mismo, haciendo un examen de conciencia completamente honesto y sin justificarte a ti mismo, que es lo primero que hace el hombre. Cuando ustedes tratan de decirle, a ver, ¿tú no mientes? Pues es que son mentirillas. ¿Qué está haciendo? Se está justificando. ¿No robas? Pues es que cuando hay necesidad, ¿qué está haciendo? Se está justificando. Si no se justificara el hombre y fuera honesto, llegaría a la conclusión de que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. De que Dios es veraz, que de verdad somos, como dice el texto. Algunos no habrán desarrollado la maldad hasta tal extremo, otros más, otros menos, pero todos caemos en el mismo grupo, incapaces, inútiles, ni uno solo bueno. Pero noten que el versículo 12 nos expresa con claridad que el hombre, dice, a una se hicieron inútiles. Esta palabra o esta expresión, a una, habla de unanimidad. Es como si dijera, todos en unanimidad se hicieron inútiles. Es como si dijera, en un solo evento, todos se hicieron inútiles. Se hicieron incapaces a sí mismos de toda buena obra. Y no dice, y todos se desviaron y a una los convirtieron en inútiles. O terminaron siendo inútiles. No, dice, se hicieron a sí mismos inútiles. Lo cual nos habla de nuestra responsabilidad y de el origen de nuestro pecado. Pero entonces alguien preguntará, ¿entonces ningún ser humano tenemos la capacidad de ir a Cristo? No, ni un ser humano tiene la capacidad de ir a Cristo. ¿Cómo entonces vamos a poder ir para ser salvos? Nuestro texto nos dio la respuesta. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. La palabra que se tradujo como trajere es la palabra griega helkuo, que significa traer o arrastrar. Qué cosa tan interesante, hermanos. Pues dice el texto, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajera hasta acá.
Y si tradujéramos eso como arrastrar, diría si el Padre no lo arrastrara hasta acá. Esta misma palabra griega es la que se usa en Hechos 16:19, se los voy a leer como dice. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Se acuerdan de aquella muchacha que tenía el espíritu de adivinación, el cual el apóstol Pablo expulsó, porque iba tras ellos gritando: estos hombres les anuncian el camino de Dios? Y luego que le expulsó el demonio, pues la muchacha ya no adivinaba. Entonces los amos, viendo que se había salido la esperanza de su ganancia, prendieron, o sea, atraparon, agarraron, apresaron a Pablo y a Silas. ¿Y qué dice? Que Pablo y Silas iban corriendo contentos al foro. ¿Dice así? No, dice los arrastraron al foro ante las autoridades. Esto implica involuntariedad. Esto implica pues que ese arrastrar se lleva a cabo a través de los medios de otros y no los propios. El traer implica entonces que esto se lleva a cabo a través de los medios de otros y no de los propios, y muchas veces contra la voluntad del que es llevado, como es aquí el caso de Pablo y de Silas. Ellos son llevados contra su voluntad, son arrastrados contra su voluntad y son llevados por los medios o la fuerza de otro, no la suya. ¿Se fijan? Veamos entonces pues cómo es esta atracción de la gracia del Padre, este traer. Noten que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es, en otras palabras, ya que ninguno puede o es capaz de venir a mí por su propia cuenta o por su propia voluntad, entonces el Padre tiene que ejercer su poder e influencia para atraerlos. ¿Se dieron cuenta? Porque ese traer no implica mis medios, sino los medios de otro. Ya que ninguno puede ni es capaz de venir a Cristo por su propia cuenta, de su propia voluntad, el Padre tiene que hacer uso de sus propios medios para traerlos. ¿Se fijan? Y es muy claro. Ya que el hombre es injusto, nos decía Romanos, el incrédulo, no tiene entendimiento, nos decía Romanos 3:10, sino que lo tiene entenebrecido, como dice Efesios 4:18, no podrá venir a Cristo por su propia razón. Entonces el Padre tiene que traerlo con sus medios, porque al incrédulo no le parece razonable tener que ir a la iglesia. El incrédulo no lo entiende, piensa que en su condición actual espiritual está bien y que no necesita más acercarse a Dios. Él dice: yo con lo que tengo ya es mucho, yo soy tan bueno como puedo ser. Eso es lo que piensa el hombre, por eso no irá a Cristo. Ya que el hombre incrédulo solo ama entonces su pecado y corre presuroso a hacerlo, como nos decía Romanos 3:15, no querrá y no podrá venir a Cristo por su propio deseo humano. Entonces el Padre tiene que usar de sus medios, de los del Padre, para traerlo a Cristo.
porque Él no va a venir. El Padre tiene que traerlo. Esto entonces nos habla del amor de Dios y de la misericordia de Dios, que aunque el hombre no quiere buscar a Dios y a Cristo, Dios es el que busca al hombre. El hombre no busca a Dios. Dios es el que encuentra al hombre y lo trae. Así que eso de que hay tanto tiempo que lo busqué y hasta que lo encontré son puras patrañas, hermanos. El hombre no busca a Dios. Dios es el que busca al hombre y lo encuentra. ¿Trae entonces Dios a la fuerza a aquellos que trae a Cristo? ¿Los trae contra su voluntad? No, hermanos, no los trae ni a la fuerza ni contra su voluntad. Pues el versículo 37 nos dice que lo que el Padre le da a Cristo, los que el Padre le da a Cristo vendrán. Miren el versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Se fijan? Eso implica voluntariedad. O sea, que los que son llevados son voluntariamente llevados. ¿Cómo es eso? Bueno, no es con la fuerza ni es contra su voluntad, pero sí es venciendo su oposición. Aquellos que han sido traídos, aquellos que han sido dados primeramente por el Padre a Cristo, se verán irresistiblemente atraídos a Él. Aquellos que han sido dados por el Padre a Cristo se verán atraídos a Él. Pero ¿cómo se verán atraídos si no les interesaba nada de Cristo? No entendían nada ni amaban a Cristo. ¿Cómo los va a atraer entonces? La respuesta está en la Escritura, con cuerdas de amor. Dice Oseas capítulo 11 versículo 4, con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre sus mejillas, y llegué hacia él la comida. Noten, hermanos, que aquí el Señor nos habla de unas cuerdas que son de amor. Las cuerdas, desde que fueron implementadas, tenían entre sus propósitos más básicos, hermanos, el de contener la rebeldía y jalar o arrastrar lo que no podía trasladarse por sí solo o que se resistía a venir. Cuando se crearon las cuerdas, su propósito y uso principal era contener la rebeldía de los animales o la rebeldía de los presos o los malvados que eran apresados. Las cuerdas se usaban para contenerlos. También las cuerdas se usaban entonces para jalar o arrastrar a lo que no podía trasladarse por sí solo. Está ahí una caja grande que no la pueden cargar. Hoy en día sabemos que ya hay muchos medios, pero si solo hubiera una cuerda, la cuerda se usa para trasladar eso, jalándolo, porque no se puede mover la caja sola y caminar hacia donde yo le digo. Hay que amarrarla y jalarla y arrastrarla a donde la necesito. Y también las cuerdas se usan pues para
traer a todo el que se resiste a venir a donde debe de ir. Ahí están los caballos o los animales que se resisten a obedecer. Le dicen al caballo, ve para allá, y el caballo ¿qué hace? Va. No, hay que agarrar una cuerda y jalarlo y llevarlo donde queremos que esté, porque es un animal sin entendimiento ni deseo de obedecer. Y así es el hombre, hermanos. Qué alegoría tan interesante respecto a la conducta humana. Pues de la misma manera, Dios ha tenido que echar sus cuerdas sobre todos los integrantes de este grupo determinado en el versículo 37 para traerlos a Cristo, ya que ellos no poseen la capacidad de venir por ellos mismos. Son como esa caja, ese bulto que está ahí tirado, que no sirve, no se puede mover él solo. Hay que agarrarlo y jalarlo y traerlo. De la misma manera, Dios ha tenido que echar sus cuerdas sobre todos los integrantes de ese grupo determinado que nos menciona el verso 37 para traerlos a Cristo, ya que ellos no tienen la voluntad de venir por sí mismos a Él. Ya que no tienen la voluntad y son como esos animales briosos y rebeldes, el Señor ha tenido que echar sus cuerdas sobre aquellos que en vez de buscarlo se apartan de Él para traerlos a Cristo. Y todos nosotros, hermanos, podemos dar testimonio de que andábamos en la misma rebeldía como esos animales, andando en la rebelión de nuestro corazón y de nuestra carne, no deseando nada de Dios, y Dios tuvo que contener con cuerdas nuestra rebelión y nuestra maldad. Pero noten, hermanos, que esas cuerdas, por último, esas cuerdas echadas que el Señor arroja sobre este grupo determinado, no son sogas de aspereza o cadenas de opresión, sino son suaves cuerdas de amor, aterciopelados lazos de misericordia, de tal forma que cautivan el corazón. Esas cuerdas de amor cautivan el corazón, que el Padre los da a Cristo. Ese grupo implica que los ha entregado a Él, que le ha entregado a Cristo sus corazones, que le ha entregado sus afectos, que le ha entregado su voluntad, de manera que ellos vayan voluntariamente y gozosos a Cristo el Salvador, traídos con cuerdas de amor, de manera que lo que antes no les atraía de Cristo, ahora les es hermoso. Lo que antes les parecía como vergüenza y humillación de la obra de Cristo, ahora les parece gloriosa grandeza de su majestad. Lo que les parecía gran pena de su sacrificio en la cruz, se vuelve la corona del glorioso conquistador al que ahora quieren y desean ir. Lo que les parecía extremista de algo llamado santidad, ahora se vuelve la más atractiva belleza de Cristo, por la cual le aman y le buscan. Lo que antes les parecía limitación acerca de los mandamientos de Dios, ahora se vuelve en una gloriosa complacencia para agradar
a su Salvador. Las moradas de Cristo y de la iglesia, que antes les parecían aburridas y sin lustre, ahora son amables y deleitables, como dijo el salmista. Cuán amables, es decir, dignas de ser amadas, son tus moradas. Y ahora pueden decir con el salmista en el Salmo 16, 5 y 6, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. De manera pues que todos estos que son traídos a Cristo por el Padre son traídos gozosa y voluntariamente, pero traídos al fin con medios de amor y de gracia. Cuán gloriosa y maravillosa es esta verdad, hermanos. Oremos al Señor.